Hola mis amados, bendiciones. Sean bienvenidos una vez más acá para recibir este mensaje, dispuestos pues su corazón para que el Señor sea ministrándole allí. Le pido a usted que pueda congregar al resto de la familia alrededor de esa pantalla o de ese lugar donde usted está escuchando, recibiendo este mensaje, porque le aseguro que le va a bendecir a usted y a todos los que están a su alrededor. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, le invito a suscribirse e invite a alguien más, comparta este mensaje. Si este mensaje le bendice, déjenos allí su comentario, denos su like y déjenos saber pues que es grato para usted también recibir este mensaje. En cuanto le bendice, cuál es la parte que le ayuda a usted, cómo entiende estas cosas. Así que yo le invito también a dejarnos su comentario, a compartir, como ya le dije, este mensaje y que bendiga también, así como le ha bendecido a usted, a otras personas más. Así que le estoy invitando de igual manera a formar parte de nuestra iglesia. Si usted no es parte de un redil, yo le invito a usted que se conforme allí y le invito los días domingos a compartir acá, a vivir la experiencia del Señor es mi pastor, algo tremendo que está haciendo acá el Señor cuando todos estamos congregados para alabar y adorar acá al Señor con lo mejor que tenemos, con lo que somos. Yo le invito a usted este domingo, no se lo pierda, no venga solo, venga con alguien más, invite a alguien más. Por eso le digo, comparta este mensaje, dispuesto pues para recibir lo que tiene el Señor. Y no olvide que el día domingo 31 hay un día especial, un día donde el Señor va a ser algo tremendo, si es su sanidad, si es su milagro, si es su prosperidad, si es su cambio, si es su transformación. Venga ese día a recibir esa bendición también del Señor. Lo espero este domingo, lo espero aquí a las 10 de la mañana para juntos venir a alabar a voz en cuello al Señor en toda nuestra expresión de amor y de ofrenda que le podemos dar, ofrendas de labio para nuestro Señor. Así también quiero agradecerle a usted hasta ahora por todo el tiempo que nos ha dedicado y el que nos va a seguir dedicando, preparándose usted para recibir aún muchas cosas más, y aquellas cosas que usted tenga necesidad, háganoslas saber. Si usted tiene necesidad de oración, háganos saber su petición de oración. Le recuerdo que esta iglesia está orando todos los días, tenemos nuestro equipo de intercesión y oración que está orando allí todos los días, y los días martes acá en esta iglesia a partir de las 9 de la mañana nosotros estamos en intercesión, oración y ayuno hasta las 11 de la mañana. Le esperamos acá también para nosotros todos juntos, como arden los carbones juntos, así podamos llevar un clamor hasta el Señor. Preparados allí como están, pues, donde ese lugar donde usted está con el resto de su familia. Levante su mano allí y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hace algunos años, cuando acá en un centro comercial inauguraron allí unas canchas de bowling, mis hijos estaban pequeños y quisieron pues ir a conocer allí las canchas, a ver, participar también en lo que allí se jugaba, el boliche que se jugaba allí. Y estando acá detrás, mientras ellos se divertían un rato allí en esas canchas, habían unas personas que me llamaron a mí la atención. Ellos estaban jugando también allí y cuando lanzaban la bola, quizás por la falta de experiencia, la falta de entrenamiento que uno pues al experimentar en un deporte nuevo o alguna actividad nueva que no conoce, pues todo torpe hace la altimaña o la actividad que allí le corresponde hacer. Lo cierto es que no lo hace del todo correcto. Pero habían unas personas allí en esas canchas que venían, agarraban la bola, la lanzaban, y la bola, el que conoce de esto sabe que hay unos canales, uno a la izquierda y otro a la derecha, y cuando la bola no se mantiene sobre la línea o el canal que debe estar, va a agarrar alguno de esos canales y por supuesto se pierde el lanzamiento, se pierde el tiro. Cuando las personas hacían el lanzamiento y la bola iba avanzando, que iba hacia el canal, no sé por qué razón las personas hacían con su cuerpo, trataban,
por supuesto, la bola seguía el canal. Y si era por este lado, trataban de hacer esto. Eso me llevó a mí, o me acordó a mí un día también, en el cual, o sea, estaba sacando mi camioneta y del estacionamiento, de un estacionamiento que tenía a un lado un poste, ¿no? Y entonces iba saliendo por allí y yo me movía así igual como estos que estaban jugando del bowling, me movía hacia este lado como que pensando que moviendo mi cuerpo yo podía cambiar o evitar que ya fuese mi carro, golpeara contra el tubo que estaba allí o que estas personas pudiesen enderezar el rumbo que llevaba la bola que habían lanzado. Por supuesto, la bola siempre caía en los canales porque había sido lanzada hacia allá. Así que la postura tuya no es la que controla la dirección de la bola que estás lanzando. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque no he conocido a nadie que lance luego una bola y por el solo movimiento que él haga posteriormente al lanzamiento, entonces cambia la trayectoria, no cambia la trayectoria. Eso es síntoma o eso es típico de las personas que suelen o quieren tener el control de todas las cosas, que creen que todo lo pueden controlar con algo que ellos creen, que ellos piensan, con algún accionar que tienen en su mente, o que ellos creen que posiblemente porque hacen ellos otra cosa, aquello le va a seguir haciendo lo que ellos creen aquí. No sé si me estoy explicando, pero a veces si tú nos has dado las instrucciones correctas a tus hijos, no pretendas que se comporten de otra manera. Pero cuando tú eres adicto al control, o sea, estás encima de todo y temes perder el control. Es una ansiedad que ocurre a las personas que a veces cuando no está resultando, cuando no están saliendo las cosas como ellos esperan, aquellas personas se deprimen, aquellas personas se molestan, se airan y echan mano de cualquier cantidad de cosas que nada tienen que ver con lo que él quiere lograr. Eso es debido a que tienen esa adicción al control y así quieren controlar no solo su vida, sino la vida de los demás, por lo cual aquellas personas en las relaciones personales suelen ser un desastre porque pretenden que los demás o los que se relacionan con ellos terminen haciendo lo que ellos dicen, como esta gente cuando lanzaban la bola, que a pesar de haberlo soltado, pretendían que ellos siguieran haciendo lo mismo que ellos querían que hiciera, habiéndolo soltado hacia otro lado. Cuando esto ocurre, cuando esto le está pasando a las personas pueden terminar aisladas, pueden terminar solas, pueden terminar en fracaso, pueden terminar en depresión y lo menos que hacen es darse cuenta que ellos son los que tienen el inconveniente, que ellos son los que tienen el problema. Ellos viven a veces tan afanados haciendo las cosas para no perder el control. Ellos no se arriesgan a hacer otras cosas de las que ellos han concebido porque creen que eso no les va a resultar, porque creen que ellos son los únicos que lo pueden hacer, ellos son los únicos que lo saben hacer y nadie más lo puede hacer. Cuando una persona piensa de esa manera, la adicción del control está allí. Suele ocurrir con las madres, con los padres, con los hijos, a veces que tienden a controlarlo o bajo la figura de la protección, bajo la figura de salvaguardarlos, terminan controlando su vida o quieren que controlen su vida. Cuando lo que debe hacer un padre, una madre, es formarlo, es educarlo para enfrentar las adversidades que va a encontrar fuera. Porque a causa de esa protección, o a causa de eso falso que creen ellos que guardan a sus hijos, de repente los tienen aislados y no los forman, no los fortalecen, no hacen que su carácter madure para enfrentar circunstancias o situaciones en las cuales a veces los padres no van a estar, pero que ellos no sabiendo cómo enfrentarlas les va a causar un grave problema en su vida. Así que es necesario que nosotros podamos entender esto que el Señor quiere que nosotros conozcamos y que aprendamos más bien a depender de Dios y no de tener el control nosotros. De por sí nosotros lo queremos hacer con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra empresa, con nuestro entorno, con todo lo que está a nuestro alrededor, porque nosotros creemos que nadie más lo sabe hacer como nosotros lo decimos o como nosotros lo hacemos.
cuando nosotros deberíamos estar más bien preparados para orientar, para aconsejar, para hacer posible que las personas sigan avanzando, sigan creciendo, sigan madurando y puedan alcanzar ellos su propósito. Así es como debemos entender nuestros hijos para estar nosotros tranquilos que cuando van a la calle ellos tienen su fundamento, nada los puede desviar, nada los puede afectar, sino que ellos van a saber cómo van a responder, cómo se van a enfrentar a las adversidades y a todas aquellas cosas que pueden estar allí. A veces nosotros disfrazamos ese control queriendo proteger, queriendo salvaguardar a los que nosotros creemos en nuestros hijos que es lo que tienen que hacer. Leyendo la palabra, como suelo decir, con ojos nuevos, veo una forma que tiene el Señor de expresarnos en estas cosas cuando nosotros, hechos al estilo del mundo o de este sistema que se conoce, pretendemos en nuestra fuerza controlar todo, tenerlo todo bajo nuestras manos, bajo nuestro control, porque creemos que no es necesario o no nos va a hacer falta el Señor. Cuando leemos Mateo 6, 25, el Señor dice algo curioso, que es lo que viene a dominarnos a nosotros y que es quizás la excusa mayor que nosotros tenemos para tratar de mantener el control sobre todas las cosas. Porque nos han enseñado que si nosotros no controlamos alimentos, si no controlamos bebidas, si no controlamos lo que vestimos, entonces no estamos bien. No somos, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el control. Observe, Mateo 6, 25 dice, comienza el Señor allí diciéndonos que ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué alguien se afana en el comer o en el beber? O sea, por la vida, dice, la vida del comer y del beber, o del vestir el cuerpo. ¿Acaso, dice él, no es la vida más que el vivir y el vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el vestido? O sea, hace una pregunta el Señor allí. Y esa pregunta la hace porque le está explicando a algunas personas que a veces no le va a afectar a las personas cuando quieren tener el control de todo lo que hacen en su vida. Pero Él le está diciendo, no dependas de tu fuerza, vas a depender de mí. El versículo 26 dice, ¿no has visto acaso a los pájaros? Ellos no siembran, ellos no ciegan, ellos no almacenan el grano. Pero aún así, Dios no los deja morir, siempre les da de comer. ¿Y no valéis vosotros más que cualquiera de esos pájaros? ¿No es tu vida más importante para Dios que eso? Pero si yo te dijera eso, ¿verdad? Pueden ocurrir dos cosas. Una, que tú entiendas que debes tener el control. O dos, que de repente te eches allí como un flojo a esperar que Dios sea el que o otro te resuelva el problema. Dios no está en esos extremos, Dios está en un equilibrio perfecto. Tú tienes que hacer algunas cosas, pero debes aprender a depender de Dios, de manera tal que el control no sea una obsesión para ti, no se convierta en una adicción. Porque si una persona no tiene el control de lo que come, al menos de cómo se va a abastecer, por eso le va a costar, o cómo se va a vestir, le va a costar a esa persona poder entender que Dios lo puede suplir, que Dios puede hacer las cosas. Pero entienda que Dios no está diciendo que tú te sientes y que la comida te va a venir del cielo. Él lo que está diciendo es que con todo el esfuerzo que tú puedes hacer, con todo el esfuerzo que tú haces, si estás enfocado solo en tener eso, tú no le vas a poder servir al Señor. Que si tú haces las cosas conforme dice el Señor y dejas el control en las manos de Dios, a ti nunca te va a faltar. Tú vas a ir a trabajar porque tienes que trabajar, tú vas a invertir, tú vas a hacer la empresa, tú vas a servirle a Dios, tú vas a hacer todas las cosas y hay una garantía de que eso no va a fallar. Lo que nos aterra a nosotros es perder ese control y que no haya una garantía de que yo vaya a trabajar y que no me paguen y que no tenga la comida, que no tenga el vestido, que no tenga la bebida. El versículo 27 dice allí que por más que alguien se afane, no puede añadir un codo a su estatura. Y hay gente que se deprime, hay gente que se estresa, hay gente que vive agotada, hay gente que vive cansada, tratando de tener el control de las cosas de forma tal que cree
que eso es la razón de ser por la cual Él está aquí sobre esta tierra. Y no entiende que Él es un propósito de Dios y que Él está aquí para cumplir una obra que Dios le ha determinado hacer. Y que muchas de estas cosas que a veces te dedicas nada más que a buscarlas, entonces van a estar en las manos del Señor. Cuando tú haces lo que Dios dice, entonces Dios se ocupa de lo que a ti te hace falta. No vas a añadir un codo a tu estatura, pero parece que si no tienes el control, parece que si no están las cosas seguras, parece que si no tienes todo allí a tu mano, no puedes entonces avanzar, no puedes crecer. Nada más lejos de la verdad. Esta es la razón, señores, por la cual a veces nosotros nos dedicamos solo a hacer un trabajo porque necesitamos la comida. Si no tenemos el control de lo que vamos a comer y de lo que vamos a vestir, yo no puedo hacer ninguna otra cosa. Parece que nosotros estamos aquí en esta tierra solo para comer, para beber y para vestirnos. Qué triste es llegar a entender nuestra vida desde ese punto de vista. Qué triste es creer que solamente Dios nos ha colocado acá para eso. Y nosotros, en base a eso, nos convertimos en obsesivos que queremos controlar todo. Todas las variables, todas las cosas que están. Porque si no como me muero. Si no bebo me muero. Si no me visto me mata el frío o me mata el calor. Debemos abrir nuestro entendimiento para nosotros conocer, saber qué cosa es lo que está pasando, de servirle al Señor. Es un poco cambiar lo que nosotros tenemos que hacer para cambiarle al Señor, y otras cosas es lo que realmente Dios nos está ordenando que tenemos que hacer, y con lo que hacemos para Dios viene entonces lo que Dios dijo que nos iba a dar. Porque Él continúa diciendo allí, Él dice: ¿acaso no habéis visto vosotros que aún ni los lirios del campo se han vestido como se vestía, ni aún Salomón, le dice, ni aún Salomón se ha vestido como se visten los lirios del campo? Y el lirio del campo no hace nada, no trabaja, sino que por condición natural él sale y es hermoso. Pero Salomón, con toda y su riqueza, nunca se pudo igualar su belleza a la belleza de un lirio. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que nosotros no tenemos que buscar esto, que nosotros no tenemos que hacer esto. El versículo 32 dice allí, Mateo 6:32 dice allí, que todas estas cosas las buscan los gentiles, la gente del mundo. Mas Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad vosotros. ¿Por qué nosotros queremos el control? Porque queremos riqueza, porque queremos comodidades que nosotros creemos que merecemos. Queremos alimento, queremos vestido y queremos comida. Si nosotros abriéramos nuestro entendimiento y viéramos un poco más allá el propósito de Dios, entonces cederíamos el control a Dios, porque estaríamos trabajando en el propósito de Dios. Y cuando trabajas en el propósito de Dios, entonces Dios suple todo lo que tú necesitas. No necesitas tener el control sobre las cosas que tú crees que necesitas. Déjale el control a Dios. Que si Dios es el que está al control, tú no tienes ningún inconveniente. Tú no tienes problema. Tú vas a tomar las decisiones correctas. Tú vas a hacer lo que es correcto. Tú vas a dar los pasos correctos. Tú vas aún los pensamientos van a ser los correctos. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, yo no tengo necesidad de tener ese estrés de controlar las cosas. Voy a aprender a delegar, voy a aprender a ceder, voy a aprender a soltar a mis hijos, voy a aprender a confiar, voy a aprender a levantarme por la mano de Dios y no bajo el control de lo que yo creo que se debe establecer. Hay cosas que yo voy a operar, pero no me voy a obsesionar en ese control. Nos hacemos adictos a eso. Imagínense estas cuestiones que le estoy exponiendo, que dice la palabra, porque Dios es claro. Dios dice, Mateo 6:3, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero tú estás buscando todo lo que quieres que se te añada primero antes que Dios. Ahí es donde quieres tener el control. Ahí es donde quieres que no te falte comida. Tu obsesión es que mañana no puede ser que no haya comida. Mañana puede ser que no haya vestido. Mañana puede ser que no haya agua. Entonces vives más pendiente de tener todas aquellas cosas y obsesionado por eso, que toda tu fuerza la descargas o la desgastas
en ese control, en querer hacer cosas para tú asegurarte de que no te falte nada. Por eso creo que el Señor habla con respecto a esto, que es lo más álgido con respecto a lo que es nuestra vida, el alimento. Pero Él dice bien claro que la vida es más que el alimento y el vestido. Y si es más, somos más valiosos como vivos si nosotros estamos en la mano de Dios. Pero nuestra validez o nuestro valor lo estamos poniendo en nosotros, en cuanto comemos, en lo que necesitamos. Y allí es donde dice el Señor que nosotros no valemos por los bienes que tenemos. Esa no es la vida. Es lo que hacemos para el Señor lo que verdaderamente nos da la vida. Y en eso es que nosotros debemos ocuparnos. Y allí no controlamos nosotros nada. Allí quien controla es Dios. Él es el que nos dice. Y debemos aprender nosotros a caminar y a hacer cada cosa conforme a lo que Dios nos está diciendo. Por esa razón, cuando leemos entonces Mateo 6:34, dice que nosotros no debemos afanarnos por nada. Porque cada día tiene su propio afán. Bástele a cada día su propio afán. O sea, cada día pues traerá su propio afán. Pero a veces tú quieres controlar eso. Y quieres controlar el futuro. Y en la obsesión de controlar lo que va a ocurrir mañana, te olvidas de vivir hoy. Ese es el gran problema que tienen aquellos que son adictos al control. Quieren controlar la vida de sus hijos, quieren controlar la vida de su pareja, por eso preguntan cosas que a veces parecen ser necias, y con eso no quiero decir que tú no conozcas qué es lo que está ocurriendo alrededor tuyo y con tus hijos o con tu pareja, sino que no le impongas el control porque es tu parecer. Revísate un poco dentro y a veces detente antes de hacer las preguntas, porque cuando alguien quiere controlar algo y le dicen a él que por qué quiere controlarlo, por qué quiere saber, se molesta o dice que el que se molesta eres tú. Cuando alguien te pregunta y tú respondes a veces y no respondes conforme al control que alguien quiere imponerte, entonces esa persona te va a decir a ti que tú te estás molestando. Te molesta porque él no se ha ubicado que lo que él está haciendo es molestoso, querer controlar la vida de las personas. Es una cosa orientar y otra cosa querer controlar. A veces alguien te puede preguntar, ¿por qué te pusiste esa camisa? Y el ponerte esa camisa o esa pregunta que viene, no es porque tú te sientas bien o te sientas mal, sino porque a esa persona le parecería que la que deberías llevar es otra. Entonces es muy diferente a veces a que, oye, dependiendo de dónde yo vaya a ir, me voy a vestir de una forma. Y es lo que debería ocurrir. En esa corrección es un consejo. Pero cuando alguien simple y llanamente, por su capricho, su parecer, me establece la forma como yo lo tengo que hacer, es el control lo que voy a establecer. Y eso viene y es típico, porque cuando los padres, por ejemplo, nos estuvieron criando a nosotros no decidíamos sobre cómo nos vestíamos o cómo hacíamos ciertas cosas. Ellos tenían el control, ellos eran los que decían tales cosas. Por eso es fundamental que nosotros vayamos formando a nuestros hijos de forma tal que ellos aprendan a ser independientes, que ellos puedan hacerle frente a todas las situaciones de adversidades que se les puedan presentar, buenas o malas, ellos las puedan enfrentar, que sepan gozarse, que sepan disfrutar, que sepan compartir, que sepan estar, que aprendan a luchar, porque de lo contrario será una generación de tarados la que nosotros estamos levantando, de debiluchos, incapaces de poder enfrentar situaciones adversas, de confrontar un conflicto, de hablar como debería hacerlo para que nada les afecte a ellos. Pero a veces nosotros, teniendo el control, lo que hacemos es resguardarlo bajo nuestros brazos, bajo nuestra sombra, y somos los que salimos a defender, somos los que salimos a decirle a la gente o a cualquier otro que le esté afectando cómo es que deberían tratar a su hijo sin que su hijo aprenda en algún momento cómo defenderse. Él no va a saber nunca hacerlo él solo, porque yo tengo el control. Así a veces cuando estamos con alguien o estamos en algo, si no controlamos eso, si nosotros no somos los que tenemos el control, oye, ahí tenemos inconvenientes, tenemos problemas. Una cosa es hacer un plan o hacer una estrategia y guiarse por eso,
a venir a establecer lo que yo creo y que es mi parecer sin querer escuchar a los demás. Porque uno de los defectos que tiene el que es adicto al control es que él no acepta correcciones. Él no acepta ninguna orientación. Él dice esto es así, él dice yo lo hago así, él dice yo creo es así, él dice que es como él dijo que se iba a hacer y no acepta nada. Él no acepta un consejo, él no acepta una corrección, él no acepta una orientación. Porque ya él está preestablecido, predispuesto para hacer algo de una forma y eso es lo que viene a afectarlo posteriormente. Eso se genera en base a nuestros pensamientos y en base al afán que nosotros tenemos con las cosas que queremos alcanzar. El Señor nos dice a nosotros, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, a los filipenses, le escribe ahí, y Filipenses 4:6, él dice allí, por nada estéis vosotros afanados, por nada estés preocupado, por nada estés allí que crees que no tienes el control. Si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de ruego y acción de gracia, en ruego y acción de gracia, delante del Señor. Y dice allí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que a nosotros nos genera el momento de no tener el control, de que estás perdiendo el control, de que las cosas no las puedes controlar, no las conoces, o cuando tu hijo de repente está llegando a cierta edad y está tomando algunas decisiones que en vez de aconsejarlo, tú quieres que a juro sea la tuya? ¿Cuál es la actitud que asumes? ¿Te aira, te molesta, te crees que te irrespetaron o alguna de estas otras condiciones o situaciones que se puedan presentar para contigo y tu conducta con relación a tus hijos? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es la actitud que tú asumes en esto? Porque cuando estas cosas ocurren, el afán por controlar y no tener la respuesta o que no esté ocurriendo, no esté aconteciendo, como tú dices, te lleva a ti a buscar el control de esas cosas. Hay cosas que están fuera de control y que hay que ponerlas en orden. Pero una cosa es ponerlas en orden y otra cosa es o tenerlas bajo mi control. Llega un momento que no tienes capacidad para controlar todo lo que está a tu alrededor y terminas aislado, terminas solo porque a nadie le gusta que en todo momento lo quieran controlar. Que le digan dónde tiene que ir, a dónde tiene que venir, cómo tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer. Y la libertad y la independencia que debe tener una persona no la llega a tener porque nunca te preparaste para enseñarle en la madurez que le requería tomar ciertas decisiones. Hay conductas que hay que corregirlas, pero no te diste cuenta que eso tenías que haberlo corregido antes. Y cuando tú no observas esto, difícilmente tú puedes llegar a crecer, puedes llegar a avanzar. Observa qué es lo que está pasando acá, que lo que dice Pablo a los filipenses, que su pensamiento entonces estaba fuera de orden. Porque él le dice que están afanados. O sea, y si le habla de que el pensamiento lo va a guardar Cristo, es porque lo que ellos están pensando no está bajo el ordenamiento de Cristo, no fue sometido a Cristo. Tú te estás dejando arrastrar por otras cosas que te están preocupando, como la comida, el vestido o cualquier otra circunstancia que está a tu alrededor. Observa que él habla justamente del pensamiento. ¿Y cuál es el mayor tormento de una persona que controla? Que comienza a maquinar. Él comienza a pensar. ¿Y si hace esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y qué será? ¿Y qué estará haciendo? ¿Cómo será? Entonces, como esas cosas las piensa, pero no las está viendo, no tiene el control. Y como no tiene el control, va a darle libertad a su pensamiento, a su imaginación, que pasen por allí cualquier cantidad de cosas adversas, diferentes a las que normalmente o realmente están ocurriendo. Lo cual le hace sacar a esa persona conclusiones que no son las correctas. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿En qué debemos nosotros estar pensando? Vea, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, amado, si hay algo bueno, algo bondadoso, algo digno en lo cual pensar o algo digno de alabar, en eso pensar. La pregunta es, ¿en qué estás pensando tú? ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué es lo que crees que es digno? Porque si tu pensamiento está en algo que crees que es malo
y entonces como consecuencia de eso, tú tienes que intervenir para poder controlar, entonces ese pensamiento no está guiado por el Espíritu. Deberíamos aprender más bien que no estamos entonces enseñando correctamente al ver la conducta si tú crees que la conducta no es la que tú esperas. Allí deberíamos preocuparnos por la enseñanza que nosotros damos, por la enseñanza que tenemos que darle a nuestros hijos o por cómo nos estamos comportando nosotros. Darnos cuenta si nosotros nos estamos quedando solos, porque a veces la gente también, al ver que nos están controlando demasiado, terminamos con ciertas conductas o ciertas reacciones que nos alejan. No simples deseos que a veces nos llevan nosotros a alejarnos de los demás. No creamos tampoco nosotros que estamos en toda la libertad, que mi mamá, mi papá me quiere controlar y no me dejan hacer lo que yo quiero. Lo que tú quieres tampoco es la solución. Y no creas que es que te quieren controlar porque no quieren que tú disfrutes. Lo que ocurre es que tú no tienes la orientación como debe ser y tú no estás siguiendo las cosas como dice el Señor o como los padres también las establecieron. Porque si los padres te han formado y te han dado la libertad para hacer cosas que aparentemente son las correctas, tú no deberías estar haciendo otras cosas que a tu parecer son más correctas que las que dijeron tus padres sin haberlas conversado. Porque allí no hubo entonces la confianza. Y esta es una de las características de las personas que son adictas al control. No generan confianza. Y cuando alguien que es adicto al control está ejerciendo ese control, allí no hay ninguna amistad, no hay confianza. Allí no hay ni siquiera autoridad, ahí hay imposición y poder. El que ejerce control sobre alguien, por lo general, lo ejerce no bajo autoridad, lo ejerce bajo poder. Cuando esa autoridad, él sabe que hay una reciprocidad. Por tanto, hay confianza para hablar, para plantear, para conocer el parecer de aquel al que debe haberle puesto la norma para que sepa cómo se va a conducir. No está por capricho, no está tan solo porque yo quiero controlar a alguien. Yo quiero que tú hagas mi parecer, yo quiero que tú hagas lo que yo te digo. ¿Y qué tal cuando ocurre esto? Oye, si no haces eso, entonces no me quieres en una relación de pareja. Allí es donde viene la manipulación y allí es donde viene el control que se tiene de alguien. Por esa razón a veces algunos terminan haciendo algunas cosas que enceguecidos por el mismo deseo de lo que están haciendo, no entienden que eso está fuera de lo que Dios ha ordenado. Y caen bajo un control del enemigo que siendo sutil te lleva a hacer algunas cosas que tú crees que son satisfactorias, que crees que son buenas, pero están muy lejos de la verdad y muy lejos de llevarte a la vida. Por el contrario, terminarás en la muerte. ¿A dónde está tu pensamiento puesto? ¿O en qué cosas estás pensando? ¿En qué te estás deleitando? Porque el que quiere controlar, o sea, va a limitar ese pensamiento. Además, cuando tú crees o cuando tú has puesto ese pensamiento en Dios, ese pensamiento es un pensamiento de libertad, pero es el pensamiento correcto. Y ese te va a llevar a hacer lo que te va a edificar a ti y lo que va a edificar también a los demás que tienes alrededor. Por eso hago la pregunta, ¿en qué estás pensando o a dónde estás yendo tú con ese tu pensamiento? Isaías 26:3 dice allí el Señor, tú guardarás, o le dice el profeta, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha perseverado. Porque en ti ha confiado. Dos cosas hay allí. Dos cosas está diciendo el profeta. Y sabe, lo está declarando por el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel que en ti, cuyo pensamiento en ti ha perseverado. Y en ti, porque en ti ha confiado, ha puesto su pensamiento confiado en ti. Entonces, dos cosas, perseverancia y confianza. El perseverar es porque de repente no se ha visto alguna cosa, pero yo me mantengo en la conducta. Y la confianza del pensamiento es porque ese pensamiento no es un pensamiento de control, sino un pensamiento que me lleva a mí a obedecer la palabra de Dios. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios, entonces yo sé cómo transmitir lo que el Señor quiere para los que están a mi alrededor o a los que le tengo que dirigir la palabra o enseñarle o orientarlo en aquellas cosas que Dios dijo que nosotros debíamos tener. Así que
¿dónde está tu pensamiento? ¿Y en qué confías tú? ¿Por qué hablo de confianza? Porque el que quiere controlar no confía en más nadie. El que quiere controlar confía solo en sí mismo. Confía en la forma como él lo hace. Confía en lo que él conoce. Confía inclusive de forma tal que no puede dejar que alguien más haga otra cosa, sino él. Él es el único que aparentemente sabe y quiere controlar que todas las cosas se hagan como él dice. Les va a ser difícil. Quien quiere tener el control siempre va a querer imponer, siempre va a querer dar órdenes. Son de los que oran inclusive, y cuando oran quieren ordenarle al Señor lo que Él tiene que hacer con ellos. Una oración de una persona que es adicta a un control siempre le pide al Señor lo que en su parecer cree que es correcto y que Dios está obligado a hacer. Revise su oración para que sepa en dónde está puesto su pensamiento. Una persona controladora, una persona adicta al control, es capaz de decirle al Señor inclusive cómo es que tiene que hacer las cosas. Cuando nosotros leemos la palabra en Juan 6:1, es el momento en que Jesús multiplica los panes y le da de comer a aquella cantidad de gente, a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los hombres. Pero nosotros debemos ver algo que también cita el evangelista Marcos, así como el evangelista Mateo, también marcan esto que nos ocurre casi a todos, que a veces queremos decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. Síntoma de que nosotros necesitamos estar al control. Yo he predicado acá y le he dicho a la gente que no se preocupe, que Dios está al control. Es un poco decirle esto: usted no tiene que controlar nada, déjelo en las manos del Señor. Confíe en el Señor y haga lo que Dios dice. Y si usted hace lo que Dios dice, usted tendrá lo que Dios le va a dar. Lo que usted pidió se lo va a dar el Señor, porque usted está confiando en el Señor. Cuando vemos allí, le dicen los discípulos le dicen a Jesús, porque a veces nosotros, estando cerca de alguien, creemos que tenemos la suficiente autoridad como para decirle a Dios qué cosa es lo que tiene que hacer. Dicen los evangelistas Marcos y Mateo, dice que cuando ellos vieron que la hora ya era tarde y toda aquella multitud estaba tendida sobre aquel monte, aquellos lugares, le dijeron a Jesús: despide a esta gente para que vayan a los pueblos y a las aldeas que están cerca, para que coman y para que duerman. Y Jesús responde de esta manera sorprendente. Ellos le dicen a Jesús: despide a esta gente porque ya es tarde, para que ellos vayan, para que ellos coman, porque nosotros no tenemos para darle comida. Y Jesús dice en la Biblia que le dice a ellos, le responde a ellos, le dice: darle de comer vosotros. Mi Biblia dice que esto lo hacía Jesús para probarlo, porque él sabía perfectamente lo que debía hacer. Así que cuando Jesús le dice: no los mandes a ningún lado, no los mandes para una aldea, por el contrario, déjalos allí y denle de comer vosotros, para que veas que una forma de justificarse cuando tú no tienes el control es la imposibilidad o la incapacidad de poder hacer lo que a ti te están ordenando que hagas. Jesús le dice, después que ellos le quieren decir a Jesús lo que tiene que hacer, Jesús le responde, le dice: dale de comer vosotros. Y Felipe, uno de ellos, viene y le dice: pero ¿de dónde sacaremos nosotros para comer? 200 denarios no alcanzaría ni siquiera para comprar panes, ni para 1,000 siquiera. Ellos se van a justificar. Cuando alguien tiene una situación y esa situación no está bajo su control, va a justificarse en que no puede hacer eso. Síntoma de que es adicto al control. Porque lo que deberías reconocer es tu incapacidad, no solo para controlar, sino para resolver o para hacer aquello que Dios te está diciendo, y que eso está en manos de Dios. Yo creo que por eso le puso esa
esa obra de envergadura de darle de comer a 5.000 personas, a unas 10.000 personas que estaban allí, para que vieran realmente en qué Dios tenían que confiar y que ellos no tienen el control de eso. Eso está bajo control de Dios. Al final vienen y le dicen, aquí está un muchacho que tiene 2 panes y que tiene 2 peces y 5 panes. Ese muchacho, o sea, tenía más fe que todos ellos y confiaba en el Señor y no pretendía tener control de nada. Ese muchacho lo único que sabía es que andaba detrás del Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese muchacho lo que sabía era que ahí estaba el Hijo de Dios. Ese muchacho lo que sabía era que todo lo que ponían en las manos de Dios, todo lo iba a resolver. Ese muchacho lo que sabía es que no importara solo la disposición de alguien con algo poco para que Dios lo hiciera mucho. Ese muchacho lo que sabía es que si su vida está en las manos de Jesús, guiada por Jesús, nunca va a fallar, nunca le va a faltar nada, nunca en ningún lugar lo va a poder tentar, ni siquiera el enemigo, porque Él estará con él para levantarlo en todo momento. Él no preguntó en ningún momento que si 2 peces y 5 panes iban a alcanzar para darle comida a todo el mundo. Él sabía que el control lo tenía Dios y que eso no lo podía controlar él. Lo que no sabían sus discípulos, pero el muchacho sí lo sabía. Y les vino a dar una lección. Y yo creo que eso era lo que le quería mostrar el Señor cuando dice, pero él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, cuando le dijo, denle de comer vosotros. Él sabía lo que tenía que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Si tú quieres controlar algo, entrégaselo a Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. No quieras tú estar estresándote allí, no quieras tú controlar esas cosas, no quieras hacer algo que Dios no te ha dicho que tú tienes que hacer. Es tan fácil hacer eso, pero a veces en nuestro ímpetu nosotros queremos controlar eso, que queremos decirle a Dios cómo se tienen que hacer las cosas. Y no nos percatamos a veces, no sé cómo es su oración, pero a veces estamos empeñados nosotros en decirle a Dios que haga las cosas de una manera, que lo haga así, que lo haga asado, que lo haga como mejor le parece a alguien, menos como Dios cree o como Dios sabe que tiene que hacer las cosas. Nos cuesta a veces a nosotros poder entender esto y poder hacerlo como Dios dice, porque estamos tan empeñados nosotros en querer tener el control, en querer saber o querer hacer, que somos dejados de hacer las cosas que Dios nos está diciendo. Mas queremos imponer las que nosotros creemos que debemos hacer. Así pasa en nuestra familia, así pasa en la empresa, así pasa en la iglesia. Cuando algo no está bajo nuestro control, nos molestamos. Cuando algo no está fluyendo como yo creo que debe ser, hay algunos hasta que levantan injurias, calumnias y todo, con tal de manifestar que ellos sí pueden tener el control, que hay alguien que no está controlando las cosas como son, pero ellos sí lo pueden tener. Si nosotros queremos aprender a tener ese control, debemos exponer nuestra vida y a alguien que cree tener control de sí mismo y que está confiando en Dios para que controle su vida, no le va a temer a las cosas por muy malas que parezcan. Y cuando esto ocurre es cuando a veces nosotros no nos percatamos de la exposición que tenemos nosotros ante circunstancias que para probar Dios lo que tenemos que hacer nosotros confiando en Él, nos va a hacer pasar por ellas. Situaciones muy adversas, situaciones muy delicadas, situaciones donde tú no puedes controlar nada. Y no hay nada más angustiante para alguien que a veces no se arriesga a estar o a entrar en un ámbito que no conoce, tan solo porque él no es el que tiene el control. Hay variables que no dependen de ti. Hay variables, factores que van a intervenir en todo lo que tú haces, que de repente escapan de tu mano. Están muy lejos de poder llegar a alguien a controlarlas. Mi Biblia dice que en el tiempo de Daniel, habiendo Daniel estado con Sadrach, Mesach y Abednego, después de que demostró que Dios era el que tenía el control y no Nabucodonosor,
Nabucodonosor no estaba muy bien convencido de eso, pero cuando vio lo que interpretó Daniel, los colocaron a ellos como personas importantes, gobernadores. Y dentro de esos gobernadores que estableció Nabucodonosor, además de Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Sadrach, Mesach y Abednego eran unos hombres que ejercían una autoridad bajo la autoridad de Dios. Es decir, ellos estaban en el control porque Dios le había dado control. Y principalmente controlaban su vida. Cuando todo lo que van haciendo ellos va siendo prosperado, los que están a su alrededor, al ver que ellos sobresalen, que el espíritu que está en ellos es diferente y que todo lo que ellos emprenden verdaderamente está prosperado y sale el doble de bien, de mejor que lo que hacen los otros, ellos buscan la forma, la manera de ver cómo hacen para que ellos caigan. Y ellos sabían porque lo tenían, lo habían visto, quizás esto no habían dudado en nada, en decir que ellos no se iban a postrar delante de nadie, que ellos delante del Dios que se postraban era delante del Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Y a causa de que ellos vienen haciendo algo muy bueno, que pone en evidencia las deficiencias que ellos tienen, quieren eliminarlos, quieren quitarlos, quieren apartarlos, quieren desaparecerlos. Así que Nabucodonosor, ustedes saben, conocen la historia, levanta, se hace una estatua de él, una estatua de oro, y libra un edicto patrocinado por estos que quieren eliminar a estos otros muchachos, que decía que cuando llegara la hora, en la mañana, el mediodía y en la tarde, que sonara la zampoña, que sonaran los tambores, las trompetas, debían postrarse, porque ellos sabían que ellos no se iban a postrar, pero estos debían postrarse. Era una manera de controlarlos a ellos. Y eran obsesivos, por eso le digo que cuando alguien quiere ejercer un control obsesivo sobre alguien, las consecuencias le van a venir a esa persona. Ellos querían entonces tener el control de su vida y querían que la vida de Sadrach, Mesach y Abednego se pareciera a la de ellos. Mas ellos eran los que estaban más libres que los demás. Cuando ellos ven esta oportunidad, hacen que se firme el edicto y saben que ellos no se van a postrar delante de nadie. Cuando llega el momento de que inauguran esa estatua y suenan las trompetas, ellos por supuesto se quedan parados. Ellos no se van a postrar. Y lo hacen 1, 2, 3, 4 veces, no sé cuántas veces lo hicieron. Entonces, puestos en evidencia, los chismosos estos, que quieren controlar la vida de ellos, van hacia Nabucodonosor y le dicen al rey, ¿sabes que Sadrach, Mesach y Abednego no están cumpliendo con el edicto que tú mandaste, que tú estableciste? Dice, ¿cómo así? Explícame. Dice, sí, cada vez que suena la trompeta al mediodía, que suenan los tambores, las zampoñas, ellos no se están postrando, ellos se quedan parados. Porque ellos dicen que tú no eres Dios. Ellos dicen que tú no eres nadie. Ellos dicen que delante de ti no se van a postrar. Así que mételo, ponles en control. Ellos tienen que ser igual a nosotros. Los ponen en evidencia y entonces cuando están allí delante del rey, son llevados delante del rey, el rey le hace esta pregunta. Daniel 3:12, de ahí en adelante usted comienza a leer. Y les pregunta, le dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando suenan los tambores, la trompeta, la zampoña, en horas de mediodía, ustedes no se están postrando delante del rey, delante de la estatua? ¿Saben ustedes que eso es un delito? Y yo he decretado que el que no se postre será echado en el horno, el cual yo he mandado a calentar para esta gente, para que sean sacrificados allí. ¿Tienen algo que decir al respecto? ¿Es verdad lo que esta gente le está diciendo? ¿Es verdad que ustedes se quieren salir del control y que quieren hacer lo que a ustedes mejor les parece? Y ellos se miran uno a otro
y luego exponen delante del rey. Oh rey, con respecto a lo que estás planteando, no tenemos ni siquiera que responderte. Pues el Dios al cual nosotros servimos, Él nos guardará del horno donde tú nos quieres echar. Y debes saber esto. Vea, esto no es control, esto es seguridad en quien confían ellos, que es la que debemos tener nosotros. Debes saber esto, rey, le dicen los muchachos, que aunque Él no nos salve, tampoco nos postraremos. Porque nosotros sabemos al Dios al cual le servimos. Y le servimos no porque nos recompense o nos dé algo a cambio. Le servimos porque sabemos quién es. Le servimos porque sabemos que nos va a guardar. Le servimos porque si llegó la hora de nosotros morir y es de esta forma, Él así lo ha establecido y nadie lo va a cambiar, nadie lo puede impedir. Por eso estamos aquí. Así que, rey, no nos postraremos. No voy a entrar bajo tu control. Pero observe que la persona no está entrando en ese control porque tiene certeza que su vida está en las manos de Cristo. Porque sabe que sigue un camino, sabe que sigue una verdad. No porque Él está dejando ese control, porque va por sus deseos, va para que lo dejen vivir libre, va para que haga lo que mejor le parezca. No se está hablando de eso, se está hablando porque su vida está en las manos de un Dios poderoso que los va a guardar, que los va a proteger y que los va a direccionar en caminos de justicia y de paz. No obstante, el rey, que no está bien, que es también otro adicto al control, que le tienen que obedecer por imposición, porque si no, los echaba al horno, como en efecto, los echa al horno. Más dice mi Biblia que aquellos que los tomaron a ellos y los fueron a echar al horno, con tan solo, que había sido calentado 7 veces más, con tan solo acercarse, aquellos murieron. Y de repente Nabucodonosor se acerca y ve que aquellos están danzando, están saltando en la candela, saltan y brincan y se gozan en la candela. Y no le está pasando nada. Y él se queda mirando, quizás viendo allí por la puerta de entrada del horno y dice, oye, ¿qué está pasando allí? No fueron 3 a los que lanzaron allí, pero yo veo 4 y el cuarto es como hijo de Dios. Cuando tú sometes tu vida al control de Dios, Dios siempre va a controlar todo lo que está alrededor. Tú no puedes controlar eso, pero Dios sí lo puede controlar. Por eso no te preocupes por la comida, por la bebida y todo lo que te está afectando hoy, porque Dios lo va a poner en su orden, Dios lo va a poner en su lugar. Dios tiene el control, no tienes tú el control, no eres adicto al control, no te estreses por eso, no te obsesiones. Dios te va a controlar todas las cosas que están a tu alrededor. Quedó sorprendido Nabucodonosor cuando vio aquello. Así que los mandó a sacar. Y dice mi Biblia que ni siquiera olor a humo había ahí, en ellos. Y en ese momento Nabucodonosor entonces entendió, se dio cuenta que había un Dios a quien si se le sometía la vida, Él controlaba la vida. Y tú no podías controlar nada que Dios no quisiera que tú controlaras. Entienda esto, porque esto es lo que quiere Dios. Que nosotros confiemos en Dios y que Él sea el que tenga el control de nuestra vida. Y no nosotros tratando de controlar a Dios y tratando de controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Hay cosas que tú no vas a poder controlar nunca. Pon tus hijos en las manos de Dios. Pon a tu esposo, a tu esposa en las manos de Dios. Pon a tu empresa en las manos de Dios. Y verás, entonces Él bajará la orientación, Él te va a dar la dirección y tú vas a tener la respuesta. Y todas las cosas te va a ir bien. Con esto no quiero decir que tú andes por ahí alegre, todo desordenado, o sea, sin saber qué cosa es lo que va a hacer. El que tiene confianza en Dios sabe precisamente cuál paso va a dar. Sabe qué es lo que tiene que hacer. No tienen que andar detrás de Él. Y no se va a preocupar por controlar, porque el control lo tiene Dios. A ti solo te va a tocar ejecutar lo que Dios dijo que tenías que hacer. Y eso es lo que deberíamos entender. Sadrach, Mesach y Abednego confiaron de forma tal en Dios que ellos sabían, yo no tengo control de nada, dijeron. Pero nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el que controla.
Y lo que Él diga que va a ocurrir, eso no lo vas a poder evitar tú. Nunca. Así que aparte de ese deseo de querer controlar todo y deje las cosas en manos de Dios y comience a ejecutar, como Dios dice, que nosotros tenemos que hacer todas las cosas. En el nombre de Jesús. Confía en tu familia, confía en tus hijos, siéntate con ellos, habla con ellos y explícale cada una de estas cosas. Siempre he dicho que la razón por la cual tus hijos, tus nietos, tus tíos, tus abuelos, tus padres no están acá en la iglesia es por la falta de testimonio. Hasta que tú no decidas cambiar por completo, tú nunca vas a lograr eso. Llevarás una carga porque no has sabido poner la vida de ellos en las manos de Cristo. Aún tu propia vida no está en las manos de Cristo, porque queda sujeto más a las circunstancias que están a tu alrededor que a la mano de Dios y el deseo que Dios tiene para tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todavía respiras? ¿Te has preguntado alguna vez por qué todavía sigues sobre la tierra? Porque hay un propósito que cumplir. Y hasta que Dios no cumpla ese propósito, de repente no vas a partir. Y si llegase el momento en que tienes que partir y ese propósito no está cumplido, sería triste. Ocúpate de dar el testimonio, ocúpate de hablar, ocúpate de exponer. Toma la autoridad, no el control, sino la autoridad. Habla con autoridad. ¿Sabe por qué la gente decía que Jesús hablaba como quien tiene autoridad? Porque Jesús no solo lo hablaba, Jesús lo practicaba. Jesús hacía las cosas y eso le generaba confianza a la gente y no control. Sabían que confiadamente podían ir a Jesús. Y cuando la gente viene confiada porque ve el testimonio en nosotros, entonces ya ellos saben que nadie los va a controlar. ¿Sabe cuál es el problema del evangelio y la iglesia? Que siempre han querido controlar la vida de las personas. Y cada quien que no ha entrado, que no conoce a Cristo, por lo general siempre piensa que su vida la van a controlar, que su vida va a ser como las personas que están allí digan y no como Dios dice. Nosotros debemos aprender a dar esa libertad a las personas que conozcan a Cristo para que verdaderamente se sientan libres y en la verdad. Así sea en tu casa, así sea en tu empresa, así sea en la iglesia y así sea en todo lugar, en todo momento. Señor, mi Dios Padre Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias. Te bendigo, Señor, porque a ti te ha placido, hablando de todas estas cosas, de saber dejar también en tus manos todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y reconozco, Señor, que muchas cosas no las he logrado y no las he todavía visto porque las he querido hacer en mi fuerza y bajo mi control. Y no he entendido, Señor, que yo soy instrumento en tus manos, bajo tu control para hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Por esa razón, cuando a veces pido y clamo, pido nada más que por mi deseo, lo cual evidencio delante de ti hoy. Y te pido pues que me cambies, que me aceptes, que corrijas mis errores, que tengas la misericordia para conmigo y me permitas, Señor, alcanzar las almas que tú quieres que lleguen a tus pies. Que tu iglesia crezca y sea como tú lo has establecido. Que los hogares de los que aquí se congreguen verdaderamente sean libres en Cristo Jesús. Que sean fructificados y que sean prosperados conforme a la voluntad del Espíritu Santo que tú asientas hoy en cada hogar, en cada altar, en cada lugar y en cada persona que levante un clamor hacia ti. En el nombre de Jesús yo te bendigo, yo te doy las gracias, yo te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.